A ver, Carrión. Lectura de microbios. Qué interesante. ¿Por qué no te relajas y nos acompañas? Celebremos de que Enrique ya empezó a hacer sus prácticas en el hospital. Carloncito no va a dejar su libro, Julián. Está obsesionado por ese concurso de investigación de la verruga peruana. ¿Y el Instituto Libre de Medicina te dará algo si ganas? Ya pues, Carrión, estos son momentos que se quedan grabados en la memoria. Ser asistente del hospital es una muy grata noticia, Enrique. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Mi único miedo es que se acabe la carrera. ¿A ti no te da miedo? Eso es lo que más quiere Carrioncito. Lanzar sus investigaciones para que le digan, con permiso, doctor. Un doctor terco y obstinado. Yo tengo miedo. Sí tengo miedo, pero no tengo miedo de terminar la facultad o entrar a prácticas, sino por la excepción de las personas. Bueno, tendrás consuelo en otro lado. Podré visitar más a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Extraño compartir los almuerzos con ellos. Y seguro les vas a preparar agua de mote con chancac. ¿Por qué tienen que hablar de comida justo ahora? A mí se me antojan unos tamales con café. Siempre que nos vemos, parecía que no tienes que comer. Hace poco la madre de nuestro amigo Orihuela escribió y comentó que deberíamos ir a visitarlo. Maldita fiebre de la oroya. En Pasco veía mucho esta enfermedad y ahora rebalsa de casos en Lima junto a la verruga. Sé que se va a recuperar, pero va a tomar su tiempo. Hagamos lo posible por visitarlo. Está batallando bien. Las mejores noticias ahora es su plena recuperación. Y que voten al chileno del concurso de la verruga de Daniel. ¿Qué pensaba la academia para aceptarlo? De todos modos, los estudios en el extranjero están mucho más desarrollados. ¿Qué importa? Nuestro Carrioncito va a ganar. Y con nuestra ayuda, que nos den el premio a los otros. Carmen, la verruga parece no haber generado anemia. Sin embargo, tendremos que ponerla en observación unos cuantos días. Vamos a favorecer la erupción de la verruga y si tiene algún malestar, lo resolveremos. Pero si tengo fiebre o me siento débil, La verruga solo es sobre la piel. La anemia que causa es lo severo, pero sabemos cómo tratarla. entonces sí estaré bien. ¿Qué pasa si tengo muchos malestares? Bueno, le daremos agua de mote con chancaca. Alivia los malestares. ¿La ha probado? Es deliciosa. Bien, doctor Enrique, continuemos. Aún no resuelve mi duda. ¿Por qué no continuaron con los experimentos? Disculpe que lo corte, doctor Noguchi. Repítame, ¿por qué su interés? Creí que estudiaba otra enfermedad. ¿Qué le digo? A mi llegada a Paita ya no había rastros de fiebre amarilla. Por cortesía vine a Lima y en una conferencia hubo una pregunta constante. Mi opinión sobre la enfermedad de Carión. Con todo respeto. Leyó los estudios que realizó el doctor Strong en Harvard que Con todo destruyeron... respeto, doctor Enrique, ¿no cree que esos estudios tienen errores? Deberíamos trabajar en esa hipótesis, realizar los experimentos de su compañero. Amigo. Daniel y yo fuimos grandes amigos, doctor. Oh, amigo.
Bien, doctor Enrique, si usted cree que el caso no merece ser reestudiado, le creo. Solamente dígalo. Buenos días, profesor Henry. Espero no interrumpir. Lo dudo. ¿Es sobre tu trabajo para el concurso? Sí, verá, profesor. Quiero aprender a diagnosticar a la verruga peruana en sus etapas más tempranas. Intento que esto sea mi aporte, pero lo único que hago es leer diferentes historias clínicas, registros, publicaciones de diferentes países. Chile nos lleva una gran delantera, pero todos solo tocan las últimas fases eruptivas de la verruga. No hallo más respuestas en los libros de las que ya sé. Quiero analizar, observar la evolución de la enfermedad en los pacientes. ¿Crees que eso te hará ventaja? Tal vez pudiera conseguir un patrón si es que puedo analizar diferentes pacientes. ¿Confías en la experimentación por observación? Creo que puedo obtener interesantes resultados. Haré que te firmen una carta. Doctor Evaristo, la verruga peruana es una epidemia que hemos tratado durante mucho tiempo, pero solo eso, tratado. ¿No le intriga saber cómo una persona se contagia? Nadie nota los síntomas hasta que está desarrollada, visible y con anemia. ¿Qué pasaría si pudiéramos estudiarlas desde el primer brote? Nos acercaríamos a los síntomas del periodo preeruptivo. Comprendo lo que dices, pero no podemos tener a los pacientes en observación. La anemia los maltrataría. Ni bien llegan, tienen que tratarlos. Doctor, tampoco es que sepamos en qué punto están. Solo apresuramos el brote de la verruga. Tal vez podamos conseguir determinar algún patrón Es muy arriesgado, Daniel. Doctor, hay ingreso de pacientes con la fiebre de Loroya. Orihuela. ¿Por qué no estás con tus amigos? Dijeron que lo fuéramos a ver. Estuvo solo con la enfermedad y yo. No dejes que esto te consuma. Se hizo lo posible. Yo quiero ayudar. Debí ayudar. Siento que he perdido el tiempo y no ha servido para avanzar nada, profesor. ¿Y cómo hacerlo si solo hay libros? Tu compañero... Amigo. Profesor, quiero leer la historia clínica de Orihuela. Necesito saber lo que le hizo la fiebre de Loroya. Es muy injusto. Un día estás sano y el otro, una epidemia se lleva a todos tus seres queridos. ¿Cómo reaccionas ante ello? Su madre estaba destrozada. Maldijo todas las enfermedades que existieron y habrá. Ya tenemos suficientes con las que tenemos. Tendríamos que resolverlas y frenar el sufrimiento de otros. Doctor Evaristo, lo llaman en urgencias.
Carmen. Carmen. Necesito que me escuche. Le dije que tramaba algo, doctor Evaristo. Amigo, ¿qué estás haciendo? Daniel, suelta esa muestra. Carmen, lo siento. Por favor, ayúdeme con esto. Necesito que me... ¿Qué te sucede? Las investigaciones no se realizan ¡Es así. un tratamiento válido! ¡No hay forma! La autoexperimentación está bien vista por los franceses. Somos doctores. Conocemos los síntomas. Aparece la verruga y hacemos que la anemia no evolucione y listo. Pero hasta ese momento, la información recogida del periodo preeruptivo será más que valiosa. Daniel, por favor. Dijeron que me ayudarían, pero no jugar con una enfermedad. ¡No lo es! Conoceré mi día 1. Realizaré mi historia clínica y apenas brote la verruga, intervienen. Siempre lo hemos tratado. ¿Pueden ayudarme? ¿O estoy solo? Daniel no sabía en qué se estaba metiendo. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? 2 semanas después. Pero en ese lapso continuó su historia clínica. No entiendo. ¿No se le trató bien a la aparición de las verrugas? Dime que están revisando todos los síntomas de Daniel. Daniel está anotando todo en su libreta, pero... Bien. Algunos profesores no creían en la inoculabilidad, pero Daniel está demostrando que sí. Si necesitan algo, consulten. Sean conscientes que los primeros afectados, si algo sale mal, ya saben. ¿Y qué es exactamente lo que te han dicho? Hay que velar por el bienestar de nuestro amigo. Asegurarnos de que esté bien en cada paso que dé. Y se supone que eso es diagnosticarlo, medicarlo, sabiendo de que eso es afectar los síntomas de estudio de su experimento. Estoy seguro que lo va a permitir en caso de esto se ponga Que muy se riesgoso. escuchen lo que dicen. ¿Lo que dice quién? Amigo, solo queremos vigilarte más. Daniel, ¿Estás bien? Daniel. Daniel, para. ¿Algo más que necesites para que estés cómodo o no te aburras? Tomará tiempo a recuperarme cuando todo esto termine. Les agradeceré que me ayuden a redactar una carta a mi familia. Decirles que no podré ir este año. Nada de detalles a mi madre, ¿sí? Guarda eso, porque si se pierde nunca nos lo va a perdonar. Se empeora cómo procedemos. Se supone que aún está en el proceso de preerupción. No entiendo. Tiene la anemia y otros síntomas. No verruga.
¿Sabe cómo acelerar el brote? A estas alturas es riesgoso. La clínica francesa tiene tratamientos que podrían ayudar. Es experimental. Transfusión de sangre. ¡La libreta, la libreta! La fiebre va aumentando. Tiene tos seca constante y una pérdida irregular de líquidos. Amigo, tal vez no quieras oír esto, pero la situación se complica y aún me muestra de verruga. No es la verruga. Daniel, la muestra que se te inoculó es de la verruga. Los síntomas de orihuela. Leí su historia clínica. Cada síntoma y todo lo que vivió. Es esto, amigo mío. Daniel, ¿a qué te refieres? Me inoculé con la verruga, ¿no? Terminé con la fiebre del Oroye. Son dos fases de la misma enfermedad. Daniel, la fiebre de la broya es mucho peor que la verruga peruana. Aún no estoy muerto, amigo mío. Les toca a ustedes terminar esta obra ya empezada de este camino trazado. Escúchame, amigo. No hay tiempo que perder, ¿sí? Hay una clínica francesa, te podrán ayudar y podrás continuar con tus investigaciones. ¿De acuerdo, doctor Carrión? ¿En qué consistían ambas fases? Eso depende de cómo reacciona tu cuerpo. Cuando contraes la verruga, las bacterias se esconden en los glóbulos rojos. Las defensas lo eliminan y por eso hay anemia. Si el cuerpo sabe responder, la bacteria huye hacia la piel y erupciona la verruga. Y cuando no, evoluciona en la fiebre de la oroya. Dos resultados para su inoculación. Y luego, el doctor Strong vino desde Harvard y replicó el experimento de Carrión una sola vez, tomando como muestra la verruga y obteniendo uno de los dos posibles resultados. Que para desgracia de todos era la misma verruga. Eso ocasionó que el doctor Strong dijera que Daniel estaba equivocado en que la fiebre de la oroya y la verruga eran distintas enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué si sabían todo eso, no continuaron con el trabajo de su amigo? Era necesario que se sepa todo para que lo ingresen en esa clínica. Todo. Un periódico escribió que esperan que se recupere de tal noble labor. Toda la prensa ya lo sabe. Pero esto tú sabes que es una locura, ¿no? ¿Ustedes lo dejaron solo? ¿Solo? ¿Qué sucede? No lo harán. Evaristo me dijo de que la junta médica de la clínica no hará la transfusión. Daniel ya fue internado para ser operado. ¿Cómo que no lo harán? Nadie sabe. Hay mucha presión de muchos lados y no hay respuesta. Evaristo me dijo que iba a averiguar qué pasa. ¿Qué? ¿Y Daniel? Historia a Carrión. Carrión entró vivo al hospital y ustedes no hicieron nada. Toda la maldita noche estábamos afuera de la clínica, afuera del hospital, en la escuela. Buscábamos respuestas. Y la prensa, ¿ah? Pudo estar a su favor. Los odio. Esto es por el gobierno. Sigue dividiendo a cada médico del país. ¿Y no es posible hablar con alguien? Todos se ignoran. O apoyas a Cáceres o apoyas Iglesias. Evaristo no va a hacer nada. Lo ven como un responsable. Tal vez alguien ajeno. El profesor Henry.
5 de octubre de 1885. Escribe el doctor Puente. La muerte de Daniel Alcides Carrión, a consecuencia de la inoculación con sangre de verruga, es un acto que deploramos profundamente, pues es una operación de patología experimental hecho sin precauciones. Lanzarlo al torrente circulatorio de un hombre, sin experimentación anterior con animales como se manda en estos casos, es una audacia temeraria, poco científica y de tristísima celebridad para sus autores. La ciencia ha ganado poco, el desprestigio profesional ha aumentado, y la preciosa existencia de un joven incauto ha sido arrebatado por aquellos que debieron disuadirlo. Que se hagan experiencias homicidas es verdaderamente inconcebible. Yo le aseguro, doctor Noguchi, que los experimentos del doctor Strong terminaron de sepultarlo para aquellos que estaban en contra de su práctica. Que no hicimos nada, dice. Si estábamos bajo la sombra. La fiebre amarilla es mi principal interés. Pero un hombre no merece irse con la reputación tan dañada, menos frente a su familia. Pausaré mis investigaciones y ayudaré a recuperar la verdad. Yo le aseguro, doctor Enrique, que cuenta con todo mi apoyo y el de la Fundación Rockefeller. Solamente espere. Ha sido un placer. Yoroshiku onegai shimasu.